pues empezar a hablar más o menos de la segunda parte de este código. Esta parte ya la encontramos desde el artículo sexto hasta el artículo décimo. Empezamos a hablar de los derechos de los jóvenes. El artículo sexto de esta ley estatutaria me dice cuáles son esos derechos, y pues estos jóvenes tienen derechos, los que están reconocidos en la Constitución Política, los que están reconocidos en los tratados internacionales aprobados por Colombia y en las normas que se desarrollan y en las que los reglamentan. Entonces, como que también me dice este artículo que con esta ley, a través de medidas de promoción, de protección, de prevención y garantía por parte del Estado, se pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, sociales, ambientales, etcétera, etcétera, de los jóvenes, y con especial atención a los que tienen condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, etcétera, etcétera, diversidad étnica, etcétera, etcétera. Pero entonces, bueno, esta segunda parte vamos a hablar, o el código me hace referencia a estos derechos de los jóvenes, que me habla de la constitución política y demás, me habla de esos criterios, me habla de esas medidas de prevención, protección, promoción y garantías, y me habla de todos estos deberes que tienen pues los jóvenes en aplicación a este estatuto de la juventud. Entonces acá sí pues los invito a que revisen estos artículos del 6 al décimo, porque hablamos de varias medidas y varios criterios también y de prevención que tampoco se pueden explicar acá en este tiempo tan cortico. Entonces, como que por favor acudan a la ley y miremos todos estos artículos que sí son importantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las garantías, ¿en garantías de qué hace referencia? Pues ese artículo de garantías me dice como que, oiga, el Ministerio Público, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, va a generar un mecanismo de seguimiento a todos los entes territoriales, a todas las autoridades del orden nacional, del orden departamental, del orden municipal, en donde vea que se esté cumpliendo todo lo establecido por esta ley. Esa es una garantía. Es decir, que la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría en cabeza pues del Ministerio Público, si ve que un alcalde, si ve que un gobernador no está cumpliendo con la ley, pues va a empezar a hacer e iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar por no aplicar esta ley, por no reconocerle los derechos a los jóvenes y las jóvenes, perdón, a los jóvenes, a los y las jóvenes. Es que acá uno se enreda un poquito, pero bueno. Entonces, todas estas competencias y todas estas facultades y los que tienen que garantizar el derecho de las y los jóvenes, pues es el presidente, el gobernador y el alcalde, ¿sí? Respectivamente, pues del nivel territorial. Entonces, como que también esta ley me habla de que se debe convocar a una audiencia, que deben rendir públicamente cuentas el presidente, el gobernador, el alcalde, en cómo están aplicando esta ley, en cómo están garantizando los derechos de estos jóvenes, etcétera, etcétera. Y pues esto va a estar en cabeza del Ministerio Público, pues en esa veeduría. Y ustedes también tienen que ser veeduría, ¿no? Eso hace parte de sus funciones. Ustedes también tienen unos deberes. Pero bueno. Eh, bueno, ¿cuáles son los deberes de ustedes? Ustedes tienen los deberes de acatar la constitución política, acatar las leyes, respetar los derechos ajenos, actuar con criterio de solidaridad, de corresponsabilidad, respetar las autoridades legítimamente constituidas, participar en la vida social, cívica, política, económica y comunitaria del país, vigilar y controlar la gestión y destinación de los recursos públicos, colaborar con el funcionamiento de la justicia, proteger los recursos naturales, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice la ley importante? Que es el Estado el que debe facilitar a ustedes, a las y los jóvenes, condiciones que les permitan el cumplimiento de sus deberes de manera calificada y cualificada. Pero bueno, en el punto donde vamos a empezar lo que nos interesa de esta ley, y es
la política de la juventud, que les decía a ustedes que es la tercera parte, y pues en esta tercera parte es donde están los consejos de juventud. Acá empezamos a hablar de cómo se desarrollan las agendas, cómo se implementan las políticas públicas, cómo participan los jóvenes en cada nivel territorial, cómo se deben presentar los informes de cada proyecto, qué principios se deben aplicar en estos proyectos de políticas públicas, ¿sí? Quiénes son los que tienen la competencia de diseñar y ejecutar estas políticas públicas de juventud. Ya lo hemos mencionado, presidente, gobernadores, alcaldes, pero ustedes también tienen la obligación de estar ahí, de ser veedores, ustedes tienen que entrar en este momento o en ese momento y participar activamente en el proceso de construcción de esas políticas a nivel local, departamental, municipal, nacional, bueno, etcétera, y ejercer ese control de su implementación y ejecución pues de los mecanismos de los que contempla esta ley. Entonces, como que reitero por enésima vez, el presidente, los gobernadores, los alcaldes son los responsables por la inclusión de todas las políticas públicas de juventud, son los responsables de garantizar todos los espacios de los jóvenes para que puedan de verdad ejercer todos sus derechos. ¿Listo? Eh, el artículo 16 me habla de todas las competencias generales que tienen todas estas entidades departamentales, distritales y municipales, igual el 17, el 18 y el 19 me hablan de esas competencias específicas que tienen todas estas autoridades pues en la implementación. Pero bueno, vamos de pronto acercándonos más al tema que nos convoca y es cuando nosotros hablamos en el artículo 22 del Estatuto de Ciudadanía, cuando me habla que se crea o se establece un sistema nacional de juventud. Acá la ley o ese artículo me perdonarán, pero pues lo voy a definir como lo voy a leer como dice la ley. Y la ley me dice que el Sistema Nacional de Juventud es el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, herramientas jurídicas, agendas, planes, programas y proyectos que operativizan la ley y las políticas relacionadas con la juventud, mediante la creación y fortalecimiento de relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, mixtas y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas para la garantía, cumplimiento, goce o restablecimiento de los derechos de las juventudes, la ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a un desarrollo integral y sustentable. Cortica la definición, ¿no? Bueno, como ustedes lo pueden ver en ese artículo, o como lo pueden ver en la presentación, este sistema está conformado por un subsistema institucional de las juventudes, que a su vez está conformado por el Consejo Nacional de Políticas Públicas de las Juventudes y por las dependencias de las juventudes de las entidades territoriales. Está también integrado por una comisión de concertación y decisión y también el punto pues que nos interesa está conformado por un subsistema de participación de las juventudes y en este subsistema se encuentran los procesos y prácticas organizativas de los jóvenes, los espacios de participación de las juventudes, las plataformas de juventudes, las asambleas de las juventudes y por fin nuestro tema, los consejos de juventudes. Pero bueno, eh, ¿qué son entonces los consejos de juventudes? Con base en esta presentación o lo que les acabo de mencionar, podríamos decir que los consejos de juventud son uno de los componentes del subsistema de participación que conforma el Sistema Nacional de Juventud establecido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. ¿Y cuál es su naturaleza? Bueno, si ustedes ven el artículo 33 del Estatuto, me dice que los consejos de juventud son mecanismos autónomos de participación donde los jóvenes inciden a través de tres cosas. Primero, de concertación, inciden a través de la concertación, vigilancia y control en la gestión pública. Dos, la interlocución con la institucionalidad pública en relación con las agendas territoriales de juventudes. Y tres, canales de manifestación de las propuestas de solución a necesidades y problemáticas que enfrente la población
juvenil. Estas funciones de los consejos de juventud, ¿ustedes dónde las pueden encontrar? En el artículo 34. Los invito a que revisen ese artículo 34 del Estatuto de Juvenil, donde me habla expresamente de 18 funciones que van a tener ustedes cuando sean electos como consejeros de juventud. Y sin embargo, pues no vamos a mencionar las 18. Acá se agrupan, o yo las agrupo en cuatro bloques. La primera, hablamos de unas funciones de control y veeduría, pues los consejos de juventud tienen esa obligación de hacer seguimiento, de hacer control, de hacer veeduría sobre toda política, proceso o proyecto relacionado con todos los temas de juventud. Hay un segundo bloque y es la de proponer y construir agendas. Acá los consejos de juventud esa potestad, tienen esa potestad de proponer políticas, programas que incidan en todos los temas juveniles al ejecutivo del territorio, alcalde, gobernador, presidente, ¿listo? Si bien esas propuestas no deben llevarse a cabo obligatoriamente por la administración, sí puede servir como para posicionar un tema en esa agenda pública de ese nivel territorial. Tercer bloque, la de concertar. Perdón. Acá hablamos de esas funciones que tienen los consejos de juventud, tal vez una de las más importantes que se introducen en ese estatuto de la ciudadanía juvenil frente a los consejos de juventud y es que la administración debe concertar con los consejeros y consejeras de las políticas, programas, proyectos que vayan a realizar y que tengan una incidencia sobre los jóvenes. Es decir, que son capaces de incidir en la política pública del territorio. Entonces, pues obviamente se debe concertar. Y por último, se relacionan las funciones en un último bloque, que es la de organizar a todos los jóvenes del territorio, los consejos de juventud como representantes electos de los jóvenes, pues que tienen ese papel de fomentar esta organización juvenil en el territorio. Para ello, ellos pueden valerse de la relación que tengan con el departamento, con el municipio, con el distrito, cualquiera que sea el caso, y pues en otros espacios de participación que se desarrollen en esos territorios. Por ejemplo, los consejeros de planeación territorial. Pero bueno, ¿cómo se convocan y cómo se conforman estos consejos de juventud? Esto lo vamos a repetir en el régimen electoral. Pero pues bueno, vamos a mencionarlo en el artículo 41 del estatuto. Estableció que en cada municipio va a haber un consejo municipal de juventud y asimismo que en cada localidad o en cada comuna de conformidad con el régimen administrativo de distritos habrá un consejo local de juventud. Estos consejeros se van a integrar por un número impar de miembros no menor de 7 ni mayor de 17. Este se determina dependiendo del número de habitantes y pues lo vamos a ver más adelante o en la otra clase mejor. Es un periodo de elección de 4 años y pueden ser reelegidos por una sola vez. Acá hay algo importante para tener en cuenta y es que tanto las elecciones de juventud municipales como las locales, como son los comicios que se celebraron en el 2021, a los que, a los que ustedes se van a inscribir en estos comicios de este año y donde van a participar, ustedes son elegidos por voto popular y directo, ¿sí? ¿De quiénes? De los jóvenes que estén inscritos en la respectiva jurisdicción. Eso lo vamos a ver en la otra clase también, entonces como que pues no se pone. Estas elecciones, ¿quién las convoca? El registrador nacional del Estado Civil. Entonces tengan en cuenta que ya se va a expedir para estos días, si es que ya nos expidió cuando se esté mostrando esta clase, el calendario electoral. El calendario electoral es lo primero que ustedes tienen que ver cuando lo expida el registrador nacional. Ahí nos va a mostrar todas las etapas preelectorales, electorales y postelectorales. Entonces, pues para tenerlo en cuenta. Pero bueno, después de los 30 días siguientes a esa elección de los consejos de juventud, a los locales,
Los alcaldes de los distritos van a conformar el Consejo Distrital de Juventud. Ellos van a escoger a un delegado por cada localidad. ¿Listo? Se escogerá un delegado por cada localidad, un periodo de 4 años y lo mismo, van a ser reelegidos por una sola vez. 60 días después de las elecciones de los consejos municipales de juventud, los gobernadores van a convocar a la conformación del Consejo Departamental de Juventud. Estos van a estar integrados por un número impar no menor de 5 ni mayor de 15 miembros, y estos serán delegados por los consejos municipales y distritales de juventud, excepto Bogotá por ser distrito capital, y lo mismo, un periodo de 4 años y reelegibles por una sola vez. Cuando hablemos en la siguiente clase de régimen electoral, ahí vamos a mencionar unas cosas frente a estos puntos. ¿Listo? Para tenerlos en cuenta, que pues acá no los vamos a poder explicar bien. Dentro de los 150 días siguientes a la elección de los consejos departamentales de juventud, la entidad designada o creada por el Gobierno Nacional para la Juventud debe convocar la conformación del Consejo Nacional de Juventud. Estos están integrados o serán integrados por un delegado de cada uno de los consejos departamentales de juventud, un delegado de cada uno de los consejos distritales de juventud, un representante de los procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes campesinos, un representante de las comunidades indígenas, un representante de las comunidades afrocolombianas, un representante de los pueblos rom y un representante de las comunidades raizales en San Andrés y Providencia. Estos jóvenes tendrán un periodo igual de un año y van a poder ser reelegidos por un solo periodo adicional. Por otra parte, el representante de las comunidades indígenas afrocolombianas, rom, raizales de San Andrés y Providencia, ellos van a ser elegidos de acuerdo a los procedimientos de sus comunidades, pues para tenerlo en cuenta, y pues eso también lo mencionamos en la clase de régimen electoral. Pero bueno, ahí así entonces terminamos viendo una estructura piramidal construida de abajo hacia arriba a partir del voto popular en una elección unificada en todo el territorio nacional. Pero bueno, ya aquí seguimos la parte de la ley donde hablamos de las inscripciones, de los escrutinios, de los jurados de votación, de los testigos, de todo lo electoral. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Pero bueno, acá simplemente para tener en cuenta, resaltar que los consejos de juventud, ojo, no son corporaciones públicas. ¿Listo? La naturaleza de los consejos de juventud es distinta a las de las corporaciones públicas. Como lo mencionamos en su definición, los consejos de juventud son mecanismos democráticos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública, a los que hace referencia pues el inciso segundo del artículo 103 de la Constitución Política, donde a través de estos pues se materializa ese principio de democracia participativa, como se los mencioné al principio pues de esta presentación en el contexto histórico y pues más adelante. Pero bueno, para finalizar este tema que es largo, bueno, todavía no hemos llegado a la parte final, pero son preguntas que siempre hacen. ¿Tienen remuneración económica? No, lastimosamente no. Se ha presentado proyectos de ley intentando que sí se den, pero pues no, en este momento no tienen remuneración económica. Puede que salga un acuerdo entre el gobierno, puede que salga una ley en el Congreso, pero pues hasta el momento no. En este momento ustedes dicen, ¿y cómo vamos a funcionar? Pues el artículo 59 de este estatuto me dice que el gobierno nacional, los gobernadores, los alcaldes, ellos deben organizar y desarrollar un programa especial de apoyo a todos los consejos de juventud de todos sus niveles. Y ellos que deben apoyar con asesorías, espacio físico, deben dar los elementos básicos que garanticen su funcionamiento, la consolidación como mecanismos de participación, todos los estímulos educativos, culturales, recreativos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, como que pues para que lo tengan en cuenta, acá un punto importante es que esta elección es una elección ordinaria
¿Por qué? Porque la ley me dice que se va a realizar cada 4 años, eso lo hace una elección ordinaria y no atípica, ¿sí? Y por ende se deben expedir certificados electorales y por ende se deben reconocer los estímulos que contempla la ley, esta ley, ¿cómo es que se llama? La ley 403 de 1997. Si ustedes quieren meterse a Google y ver todos estos beneficios donde les dan el 10% de una matrícula de una universidad pública, el 15% de descuento de cuando sacan el pasaporte, de pronto un tiempo para los que presten servicio militar o servicio social, bueno, etcétera, etcétera. Hay beneficios por estos certificados electorales. Sino que, ¿qué pasa? Que en los mecanismos de participación, como son plebiscito, referendo y los demás, no se entregan estos certificados. ¿Por qué? Porque el abstencionismo es una figura válida y es una opción válida en esos procesos y en esos mecanismos de participación, pero pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Eh, pero bueno, acá ya les mencioné, ya en las disposiciones finales me habla también de la unificación de las elecciones de los consejos de juventud. Esto se estableció pues también en esta ley. Ah, bueno, me habla de las vacancias. Antes de las disposiciones finales hablamos de las vacancias absolutas, de las vacancias temporales, cómo deben ser suplidas. Estas mismas dependiendo también de los consejeros de cada nivel, si es local, municipal, si es departamental. Eso lo encontramos en estos artículos 54, 53, 52. Un punto muy importante es el artículo 56 que me habla del reglamento interno y este estatuto me dice que son los mismos consejeros de juventud los que deben adoptar su propio reglamento interno y que debe contener todas las reglas de su funcionamiento, ¿sí? Importante, debe contener el régimen disciplinario. Entonces, muchas personas dicen, oye, ¿y a nosotros quién nos investiga? Acá ustedes establecen su mismo régimen disciplinario, cómo van a ser investigados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora sí, recuerden que hay un informe de gestión de los consejeros de juventud de ustedes cuando sean electos, que así va a ser. Ustedes tienen que rendir en audiencias públicas un informe semestral evaluativo de su gestión a todos los y las jóvenes de la entidad territorial respectiva en el marco de las asambleas juveniles. ¿Listo? Eh, Recuerden que el gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal es el que los tiene a ustedes que apoyar en todos y garantizar todos los elementos básicos, apoyo físico, dotarlos básicamente pues para que puedan funcionar como consejeros de juventud, donde puedan participar en todas las agendas, concertaciones e interlocuciones. ¿Listo? Ahora sí, en las disposiciones finales, solo pues son datos curiosos, se modificó el numeral tercero del artículo segundo de la ley 1010 del 2006. Esa ley es donde se hablan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Y pues ahí lo que se habló, se metió fue el tema pues de la juventud, pues para tenerlo en cuenta. También dentro de las disposiciones finales, el gobierno nacional a través de la entidad rectora del Sistema Nacional de Juventudes, se estableció el plazo máximo de un año a partir de la conformación del Consejo Nacional de Juventud para generar un plan de acción aprobado por este Consejo que conduzca a la operación y pues garantías de todo lo que se implementó en esta ley. Las disposiciones finales de esta ley también se habla de una cooperación internacional para las juventudes. Entonces me habla de una institución, del gobierno, que es la encargada de hacer estas relaciones y fortalecer estas relaciones con organismos internacionales, con otros países, con otras agencias internacionales, pues para obtener y buscar recursos y fortalecer todos los programas y proyectos dirigidos a la juventud en materia de educación, salud, empleo, recreación, etcétera, etcétera, pues en el país. También se menciona en las disposiciones finales una Semana Nacional de las Juventudes. Esta semana se estableció durante la segunda semana del mes de agosto,
que tendrá como propósito promover actividades para la discusión y análisis de las necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución de las mismas. Eh, y por último me habla como de la financiación y me dice que el desarrollo de esta ley, de este Estatuto de Ciudadanía Juvenil, se va a considerar como fuentes de financiación los recursos del sector público, aquellos recursos provenientes del sector privado y pues lo que mencionábamos de esa cooperación internacional, pues dependiendo de cómo lo maneje el gobierno nacional esas relaciones. Pero bueno, me pasé creo que 10 minutos más o menos. Les pido excusas por esta clase tan aburridora. De verdad que solo hablar de normas aburre. Lo sé. Me imagino que para los que no son abogados es más, pero bueno, les prometo que en la siguiente clase no será tan aburrida. Va a haber de pronto un poquito más de ejemplos, casuística y demás. Pero sí espero que en esta clase hayan aprendido algo o tengan algo en cuenta o que les haya aportado de verdad algo importante para este proceso político que ustedes están iniciando. Entonces, como que muchachos, el desafío es grande, pero pues no es imposible. Con toda y muchos éxitos. Espero que estén muy bien. Chao, chao.